Vamos a ver a continuación la manumisión, que es un tema muy importante dentro del programa y refiere a la facultad que tenía el amo de un esclavo, el dueño, dominus, de disponer por sí y ante sí, por su sola voluntad, de la libertad del esclavo. Podríamos definir a la manumisión como aquel acto jurídico por el cual el dominus, dueño, otorga esa libertad al esclavo, generando un triple efecto. Es un acto jurídico que tiene tres efectos principales. El primero, el ya dicho, la finalización de la esclavitud. El segundo, que ese esclavo quedaba en una situación conocida como liberto. El liberto era una condición o situación intermedia entre las personas que tenían todos los derechos y aquellos que eran esclavos y por ende carecían de tales derechos. Y finalmente el tercer efecto que generaba la manumisión es que el liberto conservaba algunas obligaciones con respecto a su antiguo dominus, dueño, que eran dos fundamentalmente. La primera, el llamado obsequium, es decir, el liberto debía respeto y gratitud a su antiguo amo. Y el segundo era la llamada bona, mediante la cual si un liberto moría sin descendencia, sus bienes debían aprovechar, debían quedar en manos de su antiguo dueño. Los mecanismos de la manumisión eran de dos tipos, formales e informales. Los formales, como regla, generaban derechos más amplios e implicaban cumplir con determinados requisitos que estaban establecidos por el derecho. Hay tres mecanismos de manumisión formales que son la manumisión por testamento, la manumisión vindicta y la manumisión por censo. La manumisión por testamento era aquella que el dueño otorgaba en el testamento, incluyendo una cláusula, por ejemplo, donde expresamente decía que le otorgaba la libertad al esclavo. Podía ser también que surgiera del testamento tácitamente la voluntad de manumitir al esclavo, por ejemplo, si el dueño lo nombraba heredero, es decir, que no ponía una cláusula donde expresamente le daba la libertad, pero realizaba un acto jurídico como el de la designación de un heredero que implícitamente comportaba la declaración de la libertad del esclavo. El segundo mecanismo formal es la manumisión vindicta. Consistía en una especie de juicio simulado donde el dueño, una persona de confianza del dueño, un amigo por ejemplo, y el esclavo concurrían los tres frente a un magistrado, el pretor, y en esa especie de juicio el amigo o persona de confianza del dueño del esclavo afirmaba que el esclavo no era tal, que era un hombre libre. El pretor cedía entonces, le daba la palabra al amo, al dueño, para que se pronunciara, dijera si eso era cierto o no, y éste deliberadamente guardaba silencio. Por lo tanto, el que calla otorga y el que declaraba la libertad, la manumisión, era el propio pretor. De ese modo se lograba el efecto de modo inmediato, a diferencia del mecanismo anterior de la manumisión por testamento, que implicaba necesariamente esperar a la muerte para que produjera sus efectos. El tercer mecanismo de carácter formal para la manumisión era el llamado censo. El censo se realizaba en Roma cada 5 años, periódicamente con esos intervalos de tiempo, con el objetivo de registrar, es decir, empadronar a todas las personas libres y el patrimonio correspondiente, es decir, cuál era el conjunto de bienes que esos libres tenían. Por lo tanto, es bien distinta la calidad, el tipo de censo que se hacía en Roma con respecto a lo que nosotros consideramos un censo, que es solamente un relevamiento de población y eventualmente algunos datos estadísticos. En el censo lo que se hacía era permitir la inclusión, es decir, el empadronamiento del esclavo como si fuera un hombre libre. Y eso tenía entonces por efecto la manumisión consiguiente. Recuerden que en Roma la población esclava era en buena medida el sustento de todo el aparato productivo. Hay estudios demográficos que permiten estimar la cantidad de esclavos que hubo en Roma. No siempre existió la misma cantidad, pero los estudios sugieren que un porcentaje importante en algunas épocas llegó a constituir esa población esclava. Lo cierto es que en determinado momento se había generalizado de modo tal la
la costumbre de manumitir, que se entendió conveniente fijar algunas limitaciones de orden legal, porque la repetición de esas manumisiones estaba generando un problema de mano de obra, es decir, la escasez de mano de obra, puesto que se liberaban demasiados esclavos. Los motivos para liberar los esclavos podían ser muy distintos, desde una cuestión personal de gratitud del amo que quería recompensar a su esclavo por los servicios prestados, pero existían también otras razones. Una de ellas, no siempre abiertamente confesada, era la de demostrar poderío económico, porque aquellos que tenían una gran riqueza podían manumitir, se podían dar el lujo de liberar esclavos. Y el hecho de demostrar riqueza a su vez era un argumento interesante que podía hacerse valer, por ejemplo, en campaña política. Se partía de la base que aquellos ciudadanos romanos, poseedores de un gran patrimonio personal, en la medida en que habían logrado fortuna personal y familiar, podían ser buenos candidatos para gestionar la cosa pública. Y entonces un modo de evidenciar esa riqueza era manumitiendo esclavos. Fue así entonces que en el año 2 de nuestra era y luego en el año 4 fueron adoptadas dos leyes que claramente introdujeron limitaciones en el derecho a manumitir esclavos. La primera, la ley del año 2 después de Cristo, fue la Lex Fufia Caninia, que estableció una serie de reglas que no se podían sobrepasar. Por ejemplo, solo podía manumitir, solo podía liberar aquel que tuviera más de 3 esclavos. Aquellos que tuvieran entre 3 y 10 esclavos podían manumitir, es decir, liberar hasta la mitad. Los que tenían entre 10 y 30 podían liberar hasta un tercio. Los que tenían entre 30 y 100 podían liberar a la cuarta parte, y no más. Los que tenían, ya en un plano superior de fortuna, entre 100 y 500 esclavos, podían liberar, de acuerdo a la limitación fijada por la ley, hasta un quinto. Y más allá de los 500 esclavos, solamente se podían manumitir hasta 100. La segunda ley del año 4 de nuestra era, es la Lex Aelia Sentia, que introdujo una serie de requisitos para que la manumisión fuera válida desde el punto de vista de las condiciones de quien manumitía. Y es así que se estableció que el dueño, para poder manumitir, tenía que haber cumplido por lo menos 30 años de edad. Y sobre todo se estableció la nulidad de cualquier manumisión hecha en fraude a los acreedores, es decir, hecha en forma simulada y con el propósito de insolventarse para no pagar las deudas.